vamos a hablar costos en la nube. Fue algo que me pidieron, me parece súper interesante. La gente y las empresas suelen no prestarle atención a esto hasta que no están con la soga al cuello. Es decir, que hasta que ellos no se ven que ya la factura no la soportan, ahí es cuando empiezan a hablar de costo. Y yo creo que eso es bueno y malo. Bueno, en el sentido de que es oportunidades para nosotros, los ingenieros que nos gusta este tipo de cosas. Malo porque probablemente te va a tocar implementar un montón de cosas que es un poco tedioso, la verdad. No se crean que es la parte más entretenida de todo lo que hacemos. En control de costos pasa una cosa muy interesante, que es que las empresas, sobre todo en el mundo de cloud, porque una vez que saltan en on-premise, cuando digo on-premise me refiero a servidores físicos, en un data center, cuando una empresa adquiere un data center o alquila un data center o compra sus propios equipos físicos, ya sabe cuánto va a gastar, porque lo que sí tiene la infraestructura física es que tienes que pagar por delante. Es decir, tú no puedes aprovisionar un servidor sin pagarlo primero, ni las licencias del software que vas a utilizar. Entonces, controlar el costo en on-premise es bastante más sencillo. ¿Cuál es la diferencia? En cloud es pago por uso. ¿Por qué pago por uso? Cuando tú adquieres una cuenta de un proveedor de cloud, tú levantas una máquina virtual por una hora y te van a cobrar por esa hora de uso. Igual el almacenamiento, mientras que en on-premise el pago es por adelantado, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Si yo necesito un servidor de 8 gigas de RAM, por ponerles y 2 núcleos de CPU, yo tengo que comprar el servidor físico. Entonces, aquí yo no sé cuánto me va a cobrar hasta que no pase esa hora, ¿no? Puedo saber porque hay unos rates, pero, por ejemplo, cuánto tráfico de información hay en uno versus el otro, no lo sé hasta que no ocurre el tráfico. Aquí no, aquí ya sé, porque, por ejemplo, el pago por adelantado, por ejemplo, puede venir el costo del servidor físico, costo del internet, costo de licencia, por ejemplo, ¿no? La licencia es, por ejemplo, si estoy corriendo Microsoft Windows Server, por ejemplo, él tiene un costo de licencia por cantidad de núcleos, no sé cómo se cobra, pero algo así es. Esto es como la diferencia más importante de usar cloud y on-premise. ¿Qué pasa? Las empresas, cuando les toca diseñar su estructura o sea, saber cuánto es su presupuesto de infraestructura, lo tienen más claro, porque ellos van con el proveedor de infraestructura y le dicen, ¿cuánto me cuesta ese servidor? Te cuesta tanto. Después van con el proveedor de internet y les preguntan, ¿cuánto me cuesta el acceso a internet con tanto ancho de banda? Te cuesta esto. ¿Cuánto me cuesta la licencia de Windows Server por tanto tiempo? Te cuesta tanto. Listo. Entonces, esto es lo que me sale al año. Listo, ya, chao. En cloud no pasa así. Entonces, ¿qué pasa? Que como es más difícil de detectar, normalmente las empresas se desvinculan por alguna razón, piensan que no pasa nada, que es barato, porque claro, aquí esto obviamente es más caro porque estoy pagando por adelantado, aquí dicen, nada, tranquilo, si la factura llega después y es pago por uso. Entonces los desarrolladores empiezan a crear recursos y entonces cuando ven la factura se van a la mierda. Se quedan como cara de tontos, quedan como cara de... ¿Me explico? Esa es la diferencia, la principal diferencia. Hay otras, pero esta es con la que quiero que se quede. Ahora, ¿por qué ustedes deberían saber de control de costos? Porque básicamente la primera razón es que es una oportunidad para ustedes. Es una oportunidad para la empresa. Recuerden que las empresas tienen dos maneras de ser rentables, ¿no? Una, generando más de lo que consumen, y la otra forma es ahorrando más. Es decir, o es porque gano más o es porque gasto menos. Y así mantienen el margen o lo aumentan, el margen de ganancias. ¿Ok? Entonces, es una oportunidad para ustedes, porque si ustedes, una manera de que yo siempre hablo esto de agregar valor a la empresa, si ustedes logran hacer que la operación de infraestructura sea el costo de mantener y desplegar infraestructura se mantenga en el tiempo, sea menor o se use de forma óptima, ustedes le están ahorrando más plata. Por tanto, le están generando un beneficio a la empresa. Eso es una manera de entregar valor. ¿Ok? Tomen en cuenta eso siempre cuando la diferencia de un ingeniero junior o semi-senior versus alguien muy experimentado es que cuando diseña una infraestructura, cuando diseña un sistema, va a tomar en cuenta esto. Entonces, si ustedes quieren volverse cracks,
ustedes van a tener que controlar costos de su infraestructura. Ustedes les lleguen con un proyecto, no sé, voy a poner, Andrés, necesito que me diseñes una infraestructura para este e-commerce, ¿no? Entonces tú le vas a decir, ajá, ¿qué tecnología, qué queremos desplegar? ¿No? Es un e-commerce que va a tener 3 millones de usuarios concurrentes y van a poder comprar desde cualquier parte del mundo y les van a dar unos requerimientos, cualquier cosa, ¿no? Ustedes van a diseñar y de paso le van a decir, bueno, esto te va a costar al año tanto aproximadamente, o esto es lo que se espera que se gaste, con un crecimiento del 25, ustedes le van a hacer ese cálculo. Cuando ustedes salgan con una propuesta así a un jefe de ustedes, a un líder de proyecto, un product manager o lo que sea, van a decir, ah, este es alguien que sabe. Esa es la diferencia. El que es junior automáticamente va a traducir el requerimiento en herramientas técnicas, le va a tirar un poco de estupideces y es como que esa es la diferencia entre alguien senior versus alguien que no lo es, comenzando por ahí. ¿Por qué también deberían saber control de costos? Porque si ustedes se están certificando, te los van a preguntar, es parte de los pilares de AWS. Hay varios pilares. Uno de ellos es la optimización de costos. Y este, por cierto, esto tienen que leérselo. Igual no lo voy a cubrir acá todo porque tiene como unos tópicos. Esto es muy importante que se lo lean. Independientemente, denle una leída. Se los voy a dejar en el enlace por aquí. Ustedes verán si se lo leen o no. Yo me lo tuve que leer para la certificación de Solutions Architect y yo les recomiendo esto. Simplemente. ¿Por qué más deberían saber control de costos? Si quieren llegar a ser senior, si quieren generarle valor a la empresa donde están, o de pronto, incluso, ¿saben que hay empresas que si ustedes tienen su propia empresa o algún día se quieren volver consultores, esto es algo que se van a encontrar muchísimo, porque normalmente las empresas fallan mucho en este tema. Entonces, si ustedes se arman un proyecto de cómo ahorrarle costos de infraestructura y de operación a una empresa, es un golazo. Se pueden llevar un contrato súper jugoso por esto. Hay herramientas, hay herramientas para hacer control de monitoreo de costos, optimización de recursos, hay un montón pero normalmente no son tan automáticos porque cada caso es distinto. Entonces, ¿en dónde entran ustedes como ingenieros? Ustedes entran en analizar el estado actual, saber qué herramienta es la más indicada para ese proyecto, implementar y realmente que se vea el billing caer. Entonces, eso es otra razón. Si ustedes quieren levantarse un emprendimiento que lo único que hace es hacer control de costos de proyectos de cloud, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, cuando ustedes les presentan una cuenta, ustedes, bien sea, por cierto, si ustedes se abren una cuenta, sepan que ustedes tienen un tier que se llama Free Tier, que es recursos gratuitos por un tiempo limitado, pero también hay recursos que son totalmente gratis por siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Amazon les dan un tier gratuito de 12 meses por un tipo de instancias de S2, la T2 Micro y T3 Micro. Eso es por durante todo un año, 750 horas al mes de una IP pública, para que sepan que ahora Amazon cobra las IPs públicas que se asignan. ¿Esto para qué les sirve? Por ejemplo, si quiero crear un sitio web, ¿no? Y lo quiero publicar, pues voy a necesitar una máquina virtual. Probablemente, no sé, se crearon su blog personal, por decirlo algo. La meten en una T3 Micro, que por lo menos en un año no les van a cobrar. Y luego, lo que sí, después que se consuman las 750 horas, una IP pública, porque van a tener que exponer el endpoint del sitio web, por ejemplo, ¿no? Pero esto les puede servir. S3 lo mismo, tiene un tier gratuito, así, un montón de servicios. O sea, hay un montón, la verdad. ¿Para qué les sirve también esto? Supongamos que ustedes no utilizan los recursos 24/7 encendidos, que por cierto, tengan mucho cuidado con eso, pero les sirve, por ejemplo, si están estudiando para la certificación de Terraform, por ejemplo. Les sirve para crear recursos y después apagarlo, crearlo. Por ejemplo, esto es lo que yo gasto al mes, $1, $2. Y ustedes ven que yo hago tutoriales acá en los streams y hago con ustedes, pero después cuando estoy offline, yo pruebo cosas. Igual no paso de acá. Y la razón es porque uno juega con los free tiers y apaga y prende, apaga y prende, apaga y prende, ¿no? En el control de costo, lo más importante que ustedes hacen recién entrando, o si ustedes agarran, abren la cuenta, lo primero que miran es exactamente esto.
él te hace como una especie de cuánto es lo que has gastado al momento en total y cuál es el estimado que puedes llegar a gastar si sigues con el mismo ritmo. Eso es un forecast. Es como una predicción de cuánto vas a llegar a gastar si tú mantienes el consumo actual, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, si yo mantengo este consumo a hoy que es 5 de mayo, voy a llegar a gastar $2. $2 que es ni siquiera una suscripción de OnlyFans. Sale más caro. O sea, en OnlyFans, aquí me dirán, porque aquí hay gente experta, pero $5, $10, dependiendo de qué tanto quieras ver. Por ejemplo, yo normalmente yo no pago, eh, pero hay gente que sí. Y no pasa nada si pagas OnlyFans. Hay que apoyar a la gente que crea contenido. Me pueden apoyar a mí. ¿A mí cómo me pueden apoyar? Con likes, con suscribirse. Ese es el forecast. La mitad de un OnlyFans. Ustedes verán qué es más importante, el OnlyFans o la cuenta de cloud. Prioridades. Ajá. Luego, luego de esto, ustedes van acá a la esquina y dice Billing and Cost Management. Mire, el mes pasado gasté 4.28, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen como un resumen de lo que han gastado. El mes pasado, $4. Pero lo que pasa es que yo tengo unos créditos que me otorgó Amazon a mí por ser parte del Community Builders. Así que básicamente Amazon sponsorea un poco mi creación de contenido, un poco, la verdad. Así que, pero $5, de vuelta, una suscripción de OnlyFans. Miren, lo más importante que ustedes tienen que saber en el control de costos está aquí en el Cost Explorer. Este es el lugar donde está la relación de cuánto se consumió de cada servicio. ¿Ok? Cuando ustedes por alguna casualidad llegan a un proyecto de infraestructura y le dicen, no sé, Carlos, necesito que me ayudes con mi control de gastos. Lo primero que ustedes tienen que hacer es voy directamente a la consola y me meto en Cost Explorer para ver qué rayos es que está gastando este señor, en qué es lo que gasta más. Y aquí está. ¿Por qué no me sale nada a mí aquí? Porque de vuelta estoy utilizando créditos. Entonces, como no estoy gastando realmente nada, no me lo muestra el Cost Explorer. Pero creo que si yo cambio el filtro, me sale al revés. Pero es porque yo me estoy consumiendo unos créditos. Si ustedes no tuvieran, mira, esto es todo lo que me he gastado durante, ¿qué? Del 2024 hasta la fecha. Desde noviembre del año pasado hasta la fecha. $20. Tampoco es mucho. Entonces, van a ver aquí, por ejemplo, cuánto me he gastado en data transfer, en ECR, en S3, todos los meses. Lo pueden poner más pequeño. Pueden decir, no sé, solamente quiero los últimos 3 meses, ¿no? Entonces acá tienen KMS, Key Management Service, que este es para llaves SSL, Relational Databases, PPC, que es lo más que creo, EC2 Instances, Route 53, que es DNS, y aquí está. Aquí hay un apartado, ve que, por ejemplo, está Kubernetes Service, que también hemos hecho cosas de clusters, y bueno, de hecho es $1.23, o sea, lo que más hemos gastado en demos y cosas ha sido $1.23. Y también está este que dice Easy to Others. Y Easy to Others es tráfico de red y otras cosas que relacionadas con S2, snapshots, etcétera. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Lo primerito, lo primerito, lo primerito. Lo segundo que ustedes hacen, si ustedes se abren una cuenta de absolutamente cero, es, aparte, no, ni siquiera Cost Explorer. Vamos a suponer que se abrieron una cuenta. Aquí está el free tier, por ejemplo, ¿no? Y aquí está la relación de las cosas que ya yo no tengo free tier porque esta cuenta me la abrí hace 1000 años, ¿no? Él te hace, aquí están todos, digamos, la relación de todas las cosas gratuitas que tiene tu cuenta, pero esta cuenta me la creé hace 1000 años. Pero lo más importante está aquí, en budgets. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si ustedes se abren una cuenta y quieren controlar costos
de su cuenta personal, lo primero que ustedes hacen es crearse un budget. En español es presupuesto. ¿Y por qué? Porque esto puede prevenir que ustedes se tiren la cagada de dejar una máquina virtual encendida, un clúster, un S3 bucket o lo que sea, y no se den cuenta y se acuerden a la semana de que está esa máquina virtual encendida y entonces tengan que donar un riñón, venderlo para poderle pagar a Amazon. Entonces, vamos a crear un budget, presupuesto, desde cero para que vean cómo se hace. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el mío dice $10. Así, si yo llego a $10, es súper inusual para mí, porque yo no gasto $10. O sea, cuando mucho $4, algo así. Entonces, yo automáticamente, si veo que llega a $10 esto, es porque se me olvidó algo, se me olvidó. Y ya se me ha olvidado cosas. Es decir, que de repente me ha pasado como el meme este, que me he ido a la cama a dormir y en medio sueño es como, mierda, dejé el clúster encendido. Entonces, vamos a crear un budget. Le dan clic acá. Normalmente los templates son suficientes. Suficientes. Para free tier es suficiente. Cuando ustedes están, por ejemplo, en una empresa y van a crear un presupuesto para la empresa, que también es aconsejable. O sea, esto no es solamente para una cuenta personal. De hecho, es muy aconsejable el departamento de finanzas, por ejemplo, está con ustedes y les dice, mira, el presupuesto, venimos gastando, no sé, $1000 al mes, por darles un número, $1000 al mes en costos de Amazon. Entonces, la estimación es que esto crezca un 20% máximo, ¿no? De aquí a los próximos 5 meses, por decir un... Entonces, ustedes pueden crear un presupuesto dentro de Amazon que tenga lo que gastan más ese 20%, colocarlo acá y decir, bueno, si se pasa de esto es porque algo estamos haciendo mal, ¿ok? Entonces, es como una especie no es una garantía, es como una primera medida que tomar para evitar que todo se vaya por el barranco. Por el... Entonces, tienen dos formas de hacerlo. Avanzado, y acá te va, hay varios tipos de presupuestos, pero podemos hacer el básico simplemente como para saber, ¿no? Entonces, los templates son cuatro. El primero dice, un presupuesto de cero gastos. Crea un presupuesto que al exceder 0.01 te notifique. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen un free tier, ustedes lo que no quieren es gastar nada. Vamos a suponer que están pelados, que no tienen ni medio donde caerse muerto. Ustedes agarran y se hacen un zero spend budget. Normalmente es este. Es un costo al mes, ¿no? Por ejemplo, este es el que yo tengo creado, costo al mes. También pueden crear un presupuesto de reservación, ya vamos a hablar de este tema, no se preocupen, o de saving plan, que también vamos a hablar de esto. Pero por ahora, monthly cost. Le ponen cualquier nombre, vamos a ponerle demo, presupuesto, vamos a gastar $5, ¿no? Máximo. Entonces acá ponen un correo el que quieran. Correo el que quieran. Arroba y dominio al pelo. Ajá. Y me va a decir, vea, ya, eso es todo. Entonces, cuando él vaya a llegar a este valor, ahí les va a notificar, a ese correo que ustedes pusieron. Esto es gratis. Lo que de pronto les puede costar es, sí, miren cómo ha crecido mi presupuesto, ¿ve? Por ejemplo. No, esto está bien, porque esto ilustra, esto no me lo han cobrado por el tema de los créditos. Esto está buenísimo. Porque, miren, lo que he gastado, el costo actual versus mi presupuesto. ¿Ve? Normalmente no me excedo. ¿Ve? Aquí estuve cerca de excederme. ¿Ve? Ve cómo está la línea acá. Y esto fue porque estaba haciendo muchas cosas con IKEA, creo. Si mal no recuerdo. ¿Ve?
y te puedes guardar incluso un historial, ¿no? Cuánto ha variado. Es bueno guardar esto en el CSV porque después ustedes pueden, o sea, lo tienen así o también lo tienen así. Si ustedes están trabajando en la consola, por ejemplo, está bien, pero de pronto necesitan enviarle el reporte a la gente de finanzas, lo descargan como un CSV y se lo entregan al departamento de finanzas, y el departamento de finanzas les dirá como, a ver si lo puedo abrir se los presentan así. Les pide, no, Rafael, qué sé yo, dame un reporte del presupuesto del último año. Entonces, él automáticamente te genera una alerta, por eso es la plantilla, porque la plantilla te lo hace automático. Entonces, la plantilla tiene esta alerta que dice, mire, de hecho tengo 2 correos configurados, pero ve, cuando el costo actual es más del 80%. Entonces dice, lo que pasa es que está en inglés, pero dice, cuando el costo actual, o sea, cuando lo que has gastado actual es más del 80%, en este caso $8, es el 80% de 10, de tu monto presupuestado que es 10. Si se pasa de 80%, o sea, si pasa de $8, a mí me llega la notificación. La idea es que no llegue a 10. Un ejemplo por ejemplo, si a ustedes les pasa, que ojalá que no les pase nunca, porque sería terrible, es que les hackeen la cuenta de Amazon. Entonces les instalen un Bitcoin miner, lo que sea, un crypto miner, y les empiezan a minar con una GPU gigante. Entonces, si ustedes tienen un budget, automáticamente van a recibir la alerta. Al menos que el tipo, o sea, si, por cierto, esto, otro tema de esto tiene que ver con la seguridad. Esto no lo puede tener acceso todo el mundo. Yo lo tengo acceso porque esta es mi cuenta personal y incluso yo no entro con mi usuario root. Yo entro con un usuario que no es root. Tiene acceso admin, pero no es root. Nunca, cuando estén trabajando con Amazon en una cuenta gratuita, una cuenta de ustedes personal, no, y con una empresa tampoco, no utilicen el usuario root hijos del Señor, porque los van a hackear, no les van a dejar entrar a su propia cuenta y le van a deber hasta los ojos a Amazon Web Services. Y cuando Amazon Web Services diga que lo hackearon a su cuenta root, los van a llamar tontos. Van a decir, no te puedo ayudar porque eres tarado. Por tarado me vas a tener que pagar todo. Entonces, para que sepan, ustedes crean la cuenta root, le ponen Multifactor Authentication, MFA, y luego no la usan. La guardan en un manejador de password, en una cosa así. Y luego se crean otro usuario que es con el que van a hacer las cosas y cada cierto tiempo le están rotando el password, le ponen multifactor, porque si no, les van a hacer un hijo. Amazon, Jeff, te va a tocar la puerta. Tic, 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 tic. Hola, mi nombre es Jeff. He venido a hacerte el amor. Entonces, claro, todo porque se les olvidó. Entonces, para que sepan. Ajá. Entonces, y ya, más o menos con esto ya tienen lo principal. Entonces, muy importante, cuando de repasar, primera cosa cuando ustedes abren una cuenta es, acá tienen un resumen de cuánto han gastado, pero lo más importante es ir acá, Billing and Cost Management. No les he pasado por los porque aquí están mis datos bancarios y todo. Obviamente no se los voy a mostrar. Y después lo más importante que tienen que hacer, aparte del Cost Explorer, que es para ver en qué se están gastando sus créditos o en qué están gastando en Amazon, tienen el budget, que es la manera de hacer presupuesto, de controlar cuánto gastan em, al mes. ¿Ok? Entonces, mucho cuidadito con eso. Y eso es lo más importante, lo primero. ¿Cuáles son los problemas más comunes en el control de costos? El primero, no monitorear costos, que es, que es lo que acabamos de hacer. O sea, no utilizar Cost Explorer o no tener herramientas. Hay otras herramientas que se utilizan para mantener el control. No tener budgets en el control de costos es algo que muchas empresas, no les puedo explicar cuántas empresas cometen el error
de no estar monitoreando ni controlando los costos. Normalmente le dan la llave, lo que sucede normalmente es que los dueños de empresa le dan las llaves de ese Ferrari al administrador de la infraestructura, dice: "Toma, que los desarrolladores creen sus aplicaciones y sus cosas, que tenemos que salir a producción". Entonces, el desarrollador que no tiene la mentalidad, porque no le importa, de controlar los costos dentro de Amazon empieza a crear instancias, despliega clusters, se consume la base de datos más grande, no sé qué, y como no tienen un budget y como no están monitoreando lo que está pasando, de repente les llega, bueno, aquí está la factura del mes de mayo. ¿What? Jeff Bezos otra vez. Olis, vine a hacer el amor. Ajá, ese es el primer problema. Lo otro, muy, esto es impresionante cómo la gente no hace esto. No entender el pricing de las soluciones de Amazon, slash cualquier cloud. Cómo, y no voy a entrar en detalle en uno a uno, pero cómo te cobran las S2, cuáles son los costos asociados de la S2. Por ejemplo, cuando tú levantas un S2, ¿sí? Una VM, te van a cobrar por el CPU, sí, pero también te van a cobrar por el almacenamiento, te van a cobrar por la IP pública y por los datos, por la transferencia de salida de datos, por ejemplo. Si tú no entiendes esto, no entender esto, claro, tú vas a ir al pricing y vas a decir, costo de una máquina virtual, 0.01. Ah, es súper barata. Entonces, claro, yo voy como un pelotudo, ¡pac! Creo la instancia, le pongo un storage de 1 tera, le pongo una IP pública y empiezo a enviar, le meto un file system, un FTP, para que la gente suba archivos y descargue archivos de ahí, como si fuera un storage de S3. Y entonces, Jeff Bezos otra vez. Jeff Bezos va a salir un montón de veces. S3 tiene otra estructura de costo. No entender el, cómo es el modelo de precios de cada cosa, es decir, si yo estoy utilizando S2, si estoy utilizando base de datos, si estoy utilizando, no entenderlo es directamente fracasar. Lo otro que creo que las empresas cometen el error es creer que cloud es ilimitado. Y eso pasa cuando una empresa pasa de on-premise a cloud. Es que como yo tengo auto-scaling, o tengo Lambda Functions, o tengo Fargate, o tengo cualquier cosa AWS o cualquier cloud. Entonces, yo asumo que es ilimitado. Es como él, no, voy a poner un auto-scaling y que eso escale. Total, como igual tengo usuarios, si hay usuarios, quiere decir que hay facturación. Si hay facturación, quiere decir que no me importa el precio de cloud. Error, error. ¿Por qué es error? Porque yo puedo tener un S2. A ver si soy pelotudo. Yo puedo tener una máquina virtual, ¿ok? Y tengo un auto-scaling group. Un auto-scaling group es que él va agregando más máquinas virtuales al pool para atender las solicitudes, ¿no? Tengo una VM 1, después VM 2, etcétera. Normalmente lo que te genera dinero es cuando la gente compra, ¿verdad? Esa es la facturación, cuando yo facturo. Pero igual la gente hace cosas dentro del servicio. El catálogo de productos, agrega cosas al carrito, pero después no compra. Si yo no entiendo el comportamiento de mis usuarios y yo sigo agregando instancias infinitas, pero no facturo nada, me voy a ir a la mierda. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ver, bueno, yo tengo una VM y lo máximo que me puedo permitir según mi presupuesto es hasta 5 máquinas virtuales. Después de ahí tengo que hacer rate limit. Rate limit es básicamente evitar que sigan entrando más solicitudes, porque no la voy a poder pagar los costos de infraestructura. Entender esto le compete tanto a finanzas, al equipo que mantiene, que paga la factura a la final, y a los equipos de ingeniería. No entender esto es irse a la mierda.
para que sepan. Esto es muy difícil de entender cuando se trata de cloud. Y es porque, claro, si tú le muestras toda esta información a alguien de finanzas que no está, digamos, acostumbrado a las cosas de tecnología y mucho menos de cloud, esto no le importa. Pero si tú le dices, mira, nos estamos excediendo del 20% del presupuesto, ahí sí se va a enterar. Entonces, ojo con esto. Hay otra cosa que me parece muy curiosa, que yo he detectado un montón de veces. Hace un tiempo en una empresa X, no la voy a mencionar, pero hice esta observación y es a ingeniería. A veces pareciera que todo lo que es finanza es un mundo aparte, ingeniería otra. Pero la verdad es que una empresa no se entiende, sobre todo una empresa tecnológica, aunque casi todas se pueden decir que son tecnológicas, no se entienden sin un departamento de ingeniería. Como ingenieros, nuestra misión es entregar soluciones que resuelvan los problemas o los requerimientos de los clientes de la empresa donde trabajamos. Ese es nuestro trabajo. Ahora, para que pueda ser costo eficiente, nosotros tenemos que saber bajo qué parámetros nosotros estamos diseñando soluciones. Normalmente lo que sucede es que los departamentos de finanzas no transparentan lo que realmente se puede permitir la empresa en términos de costos de infraestructura. Entonces, claro, cuando eso sucede, los ingenieros, claro, bueno, vamos a utilizar la base de datos más grande que haya. Vamos a poner Kubernetes, no, lo siguiente. ¡Pum! Vamos a poner Lambda Functions que excedan todo. Vamos a poner colas de Kafka. No sé, eso yo no entiendo por qué pasa eso, pero pasa. De aquí es que sale una práctica que seguramente habrán escuchado que se llama FinOps, que es, alguien se lo inventó, yo no fui, se los prometo, es básicamente la colaboración entre operaciones de infraestructura y finanzas. Y yo no soy experto, ni les voy a decir que yo soy experto en FinOps, y quiero serlo tampoco, honestamente. Aunque es interesante, hay gente que esto le gusta, pero bueno, perfecto. Pero sí es como transparentar los costos de infraestructura versus el valor que generan, básicamente. Entonces, esto hace que tú tengas más control sobre lo que se está gastando, ¿ok? Es muy importante. Otra cosa que creo que, lo último que creo que es que tratan cloud como el on-premise. Cuando los equipos técnicos no están preparados o vienen de un entorno de cloud. Esto pasa mucho en el rubro bancario y ese tipo de cosas, que están acostumbrados a infraestructuras on-premise. Cuando tienen que ir a cloud, esto lo sé porque en mi etapa de consultor, tratan el cloud como si fuera una infraestructura on-premise y no es así. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, yo tengo en on-premise un servidor que tiene, no sé, 48 gigas de RAM y tiene 10 core de CPU, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo voy a migrar a cloud, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ingeniero? Dice, bueno, entonces yo voy a agarrar y me voy a crear una VM, esto es físico y esta es la VM. Me voy a buscar un equivalente exacto en cloud. Y esto es una estupidez. No voy a cometer el mismo error de los cojones de la otra vez. Esto es un error. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los beneficios del cloud es que yo puedo crecer elásticamente. No necesito los 10 CPU, no necesito los 48. Normalmente, como no tienes otra alternativa, tú compras un servidor físico grande porque no es tan fácil escalar. Entonces, normalmente el uso es este. Entonces, claro, si yo sé cuál es el uso, yo en vez de hacer esta estupidez, yo lo que voy a hacer es que me voy a crear una instancia pequeñita que tenga la mitad de los recursos, que es el consumo real, que quizás sean 12 gigas de RAM y sean solo 4 CPUs, por darles un ejemplo. Eso es un error muy común. Que como tratan el on-premise como si fuera
igual en cloud, entonces terminan pagando más de lo que deben. Y lo otro que ahora se me ocurre, creo que también es como medio, es no conocer los distintos medios de pagos y programas de descuento. Normalmente los proveedores de cloud tienen distintas estructuras de cómo pagar. No todo es on demand, así por tiempo de uso. Hay otras estructuras que ya vamos a hablar de eso, pero porque voy a leer preguntas y respuestas, pero no entender esto hace que tú estés pagando. Normalmente cuando tú te abres una cuenta, este tiempo de uso, esto se llama on demand. On demand. On demand. Bajo demanda. Y esto es pago por uso. Pero Amazon y todos los proveedores de cloud tienen otras formas de financiar y que te permiten tener más posibilidades. Como no saben, todo lo hacen así, on demand, y terminan pagando más de lo que deberían. Ahí es donde entran ustedes, súper inteligentes, y dicen, señores, la están cagando porque nos pudiéramos ahorrar el 40% de la facturación. Así que ustedes dirán, si ustedes quieren ahorrar 40%, me hacen caso. Si no, sigan pagando. Y aquí es donde este tipo de cosas, ustedes las tienen que saber, porque es la diferencia de anotarse un punto. O sea, con esto, imagínense por un momento que ustedes le ahorran a la empresa 40% de la facturación de cloud. O sea, es el dueño va a poder comprarse otro Lamborghini. Tengo mi S2 apagado, igual me cobran. Te cobran porque hay costos asociados que tú no conoces. Como no los conoces, te cobran. Por ejemplo, la CPU puede estar apagada, pero el almacenamiento sigue cobrando la cantidad de storage. Si tienes una IP elástica asignada, te va a seguir cobrando. Eso no es culpa del cloud, es culpa del que no es el tamaño de la bien, es quien lo usa. En Amazon o en casi, esto es algo que no es de Amazon. La verdad es que yo lo digo de Amazon, pero de vuelta, todo lo que diga, no todo lo que diga, pero la mayoría de las cosas es bastante extrapolable a otros proveedores de cloud. ¿Ok? No exactamente igual, pero deben tener cosas bastante similares. ¿Ok? Yo lo voy a decir en términos de cloud, pero en términos de Amazon, por supuesto, porque es lo que más conozco, pero de vuelta, dentro de otros proveedores es casi lo mismo. Lo primero, el on demand, ¿no? Cuando ustedes abren una cuenta, lo primero que van a pagar es por uso, ¿no? Este uso puede ser, depende de cada servicio. Es decir, no es lo mismo el pricing de S2 que el de RDS. Tampoco es lo mismo que el de, no sé, Route 53. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes agarran y se pone AWS, RDS, pricing, ¿verdad? Y entonces, normalmente, ustedes em, les va a decir que tiene free tier, no sé qué. Entonces, miren, aquí está. Les dice, esto es importante para la certificación, por cierto, este tipo de pricing. Por ejemplo, si ustedes hacen la Solutions Architect, te hacen preguntas de tipo, cómo es no sé, un ingeniero quiere implementar una base de datos en RDS. Este ingeniero, cuando apaga la base de datos, se da cuenta que le siguen cobrando. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ustedes tienen que saber el por qué. Entonces, acá te explica, por ejemplo, ustedes van a poder ver acá que ellos te explican que primero tienes una capa gratuita de base de datos, te explica que cada motor de base de datos tiene un costo diferente. Hay unos que, por ejemplo, si ustedes utilizan MySQL versus Postgres versus MariaDB, no tienen costos de licencia porque están basados en tecnología open source. Pero si ustedes van y utilizan Oracle, utilizan SQL Server, sí tienen que pagar una licencia. Y si utilizan IBM DB2, también van a pagar licencia. Entonces, dependiendo de eso, hay un costo asociado. Después tienen un costo por instancias bajo demanda versus reservadas, que ya vamos a hablar de eso. Después tienen costo por almacenamiento, porque es
la instancia de la base de datos más el storage. Vamos a suponer que yo tengo una base de datos, ¿no? Y este es un dibujo espectacular, ¿ok? No voy a evi voy a pues tiene costos por motor de DB. Esto es un ejemplo nada más. No voy a hacer un ejemplo con absolutamente todo, pero más o menos para que ustedes sepan. Costos por motor de DB, que esto es licencia, ¿no? Si aplica, no todos. Si es MySQL, Postgre, lo que sea, no tiene. Costos por almacenamiento, ¿no? Esto es, que si 50 gigas, no sé qué, o sea. Después hay un costo asociado a tamaño o tipo de instancia, ¿no? Eso es un costo. Luego hay costos por backup. Después hay costos por transferencia de datos de salida. ¿Qué es transferencia de datos? Que, por ejemplo, yo tengo un servidor acá, ¿verdad? Y cuando yo hago una query a la base de datos, aquí hay una transferencia de datos. Si, por ejemplo, esto es pregunta de certificación. Si yo estoy en una availability zone acá y son diferentes, este es el AZ1 y este es el AZ2, ¿hay o no transferencia de datos? Costo por transferencia de datos. Si estoy en diferentes data centers, recuerden que en Amazon ustedes tienen una región, esto es tema de costo también. Esto es un stream que es espectacular. Ustedes tienen una región, vamos a suponer que es US, ya viene el sapo de Nico, US is 1, ¿no? Entonces, en US is 1 hay zonas de disponibilidad. AZ se llama eso. AZ, AZ1, AZ2 y hay más, ¿no? Cuando yo tengo un servidor acá y otro acá y hago una solicitud de uno a otro en diferentes availability zones, sí tengo costos de tráfico de salida. Si, el, si por otra parte el servidor está en el mismo AZ y se hacen solicitudes entre sí, no tengo costos. ¿Ok? Bueno, entonces, ven que por eso es que dice, no, pero es que Amazon me cobra y no entiendo la estructura. Aquí está. ¿Qué más? Backup transferencias. Por ejemplo, hay features como multi-AZ en RDS y multi-AZ es que, y esto no es una clase de base de datos, que yo tengo la base de datos principal, pero él en el fondo tiene otra réplica acá. Esto es multi-asset. Después me dice, no, pero es que los creadores de contenido solo comparten cosas básicas. Ajá. Entonces, este es main y esto es una réplica, pero está escondida. Ustedes no la ven. ¿Qué pasa? Cuando yo activo multi-AZ se crea esta base de datos que está acá. Y cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un upgrade, el upgrade primero pasa aquí y una vez que está hecho, hace un switchover. O sea, cambia esta se vuelve main y esta se vuelve la réplica. Entonces, eso tiene un costo. Por eso es muy importante. La gente, una cosa que pasa mucho, los desarrolladores habilitan el multi-AZ para un ambiente de desarrollo. Es una estupidez. Yo no necesito alta disponibilidad en desarrollo. De hecho, no necesito RDS en desarrollo. Yo puedo levantar la base de datos en una S2 y me va a salir bastante más barato, ¿no? Entonces, esto, que es on demand, es básicamente pago por uso de todo esto, ¿verdad? Después, yo tengo una cosa que se llama Reserve Instance. And what this means is that las instancias reservadas significa que yo le digo a Amazon, voy a usar esta DB durante un año, ¿no? Yo le digo a Amazon, mira, yo esta máquina virtual o esta base de datos con 4 gigas de RAM y 2 vCPU, yo la voy a usar durante un año. Y como yo le estoy diciendo por adelantado a Amazon que yo voy a utilizar esto durante un año, entonces Amazon me da un descuento.
Me dice, bueno, te voy a dar un descuento de 10%, me lo estoy inventando. Este no es el valor exacto, pero es hasta más. Depende, se pueden hacer reservas de un año, creo que hasta de 3 años, si mal no recuerdo. Y aparte, yo puedo pagar upfront, que llaman. Upfront es que yo puedo pagarle todo el valor de una vez. Es decir, al año esto te va a costar $200, por decir algo, US dollars. Entonces yo digo, no, lo voy a pagar todo de un solo golpe. Si lo pago de un solo golpe, el descuento es 50%, por decir algo. O yo le puedo decir, bueno, te voy a pagar la mitad, 50-50, ¿no? Te pago 50 ahorita y 50 más tarde, ¿no? Entonces Amazon te dice, bueno, entonces como me vas a pagar 50-50, solamente te voy a descontar, te voy a dar un descuento del 30%. Tú le puedes decir, incluso, no te voy a pagar, no te voy a pagar ahora, te voy a pagar cero, que estoy más pelado que rodilla de chivo, te voy a pagar al final del contrato, o sea, al final del año. Entonces él te dice, bueno, pero como igual me estás avisando, te voy a dar 10% de descuento. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo que usar esta instancia por un año. Y una vez que ya me comprometí por un año, después no puedo, o sea, ya me comprometí por un año, ¿ok? Ya tengo la instancia reservada por un año. Esa es la otra manera con que yo puedo pagar dentro de Amazon. Pero después hay una tercera, que se llaman saving plans. Saving plans o planes de ahorro. Y lo que significa planes de ahorro es que yo me comprometo a utilizar una cantidad X de recursos por un lapso de tiempo, ¿no? Esto es, por ejemplo, yo le digo, mira, yo estimo, y por eso es importante hacerlo, o sea, si ustedes, aquí es donde viene el hecho de ser buenos arquitectos de infraestructura, es, yo diseño mi sistema y yo digo, mira, yo creo que esto nos va a costar $2,000 al año, por decir algo, estoy inventando, ¿no? Entonces yo le digo a Amazon, Amazon, yo me comprometo a que al menos al año voy a gastar $2,000 en Amazon, en facturación de AWS, como dicen en España, AWS, AWS. Em, entonces, Amazon dice, oh, te voy a hacer lo mismo, me lo puedes pagar, o sea, puedes reservar este consumo por un año o hasta 3 años, creo. No sé si, creo que hay hasta 5 años, pero puedo mentir. Y lo mismo, puedo pagar upfront, puedo pagar 50-50, puedo pagar, o sea, hay como varios porcentajes. No me lo sé de memoria porque no, pero hay varias maneras. Y dependiendo de eso, igual tengo descuento. Entonces, esto es lo primero. Y esto, no sé por qué, lo saben muy poco. Ahora ustedes lo saben. Les he pasado el conocimiento y ustedes ahora van aquí y me la van a romper. Esto es de certificación de Amazon. Si ustedes se quieren certificar, esto lo tienen que saber. Hablamos de, primero, por qué rayos teníamos que aprender esto. Este, mm, Esto es básicamente una de las razones, porque hay que evitar que estas cosas pasen. Hablamos de que también teníamos 3 opciones: On Demand, Reserve Instance y Saving Plans. O sea que nosotros, a la hora de que ustedes vayan a diseñar un sistema, ustedes tienen que tener, dependiendo de tu nivel, vas a tener una importancia en la implementación, pero normalmente los que somos ya seniors, etcétera, tenemos la potestad de intervenir en las decisiones de arquitectura, ¿okey? En ese proceso de arquitectar un servicio, una aplicación, lo que sea, uno tiene que traer a colación cuánto va a costar el proyecto y cuánto tiempo piensan vivir con ese proyecto. Y dependiendo de esos, yo decido si voy a utilizar S2, si voy a utilizar RDS, si voy a utilizar Elastic Cache, qué servicios de nube voy a necesitar. Basado en esa información,
y en información de consumo, de cuánto se espera que se consuma la aplicación, yo puedo hacer estimaciones de consumo, de costos, ¿no? Y puedo también definir la estrategia de cómo voy a desplegar los recursos en Amazon. Normalmente lo que hace la gente es simplemente hacer on demand. Pero si, por ejemplo, yo estoy arquitectando una aplicación que yo sé que es core del negocio y que va a durar muchos años, yo puedo pensar en hacer saving plans o puedo combinar ambos. Puedo tener saving plans y reserve instances, ¿no? Recuerden que saving plans es básicamente que yo me comprometo a que voy a hacer un consumo de S2, de Lambda, de Fargate, en un periodo que puede ser 1 o 3 años. Instancias reservadas es que yo le digo, bueno, por ejemplo, un tema muy común es la base de datos. Yo sé que mi base de datos durante un año al menos va a ser una instancia de 8 gigas de RAM, 2 vCPU y va a tener 500 gigas de disco, por ejemplo, ¿no? Yo pudiese, en vez de pagar on demand la instancia de RDS, yo pudiese reservarla, porque yo sé que por lo menos por un año va a ser ese el tamaño. No la voy a necesitar escalar, ¿no? O no espero tener que escalarla, ¿ok? Y entonces, lo que antes me hubiese salido, no sé, por dar un ejemplo, lo que antes me hubiese salido a mí hacerlo por $100, que lo estoy, entonces lo pudiese cortar a, no sé, $60. Y esto hace muy feliz a la gente de finanzas. O sea, que ustedes vayan, si usted, de hecho, si ustedes se quieren anotar un golazo en su trabajo, ustedes le dicen, miren, hice un análisis de lo que tenemos de infraestructura y podemos utilizar instancias reservadas aquí, podemos hacer saving plans acá, etcétera, etcétera. Y yo les prometo que si aplicamos todas estas medidas, les voy a poder recortar el gasto un 30%, por decir algo. A los de finanza les van a llorar. "No, gracias, gracias". Claro, porque esto es facturación que le cuesta a la empresa. Recuerden lo que les hablé de cómo cuando yo tengo una empresa es porque quiero beneficios, ¿no? Entonces, yo tengo 2 maneras de mantener o incrementar beneficios. Una, vendo más. 2, ahorro más dinero. Entonces, estábamos allí. Yo les voy a mostrar ahora, porque lo vamos a hacer un poco más práctico. Vamos a hablar también de tipo de instancias, etcétera, pero vamos a cubrir rápidamente todo esto de instancias on demand, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a S2, esto que les mostré, por ejemplo, cuando ustedes están en Amazon, etcétera, todas estas estrategias de ahorrar costos, los proveedores, Azure, GCP, Oracle Cloud, Alibaba, etcétera, tienen estrategias bastante similares. Esto no es magia, digamos, ¿no? Em, Cuando ustedes crean una S2, o sea, cuando yo le doy aquí a S2 y le digo crear, yo estoy creando un recurso bajo demanda, que significa que me van a cobrar por el uso, ¿ok? Y esto pasa con S2, pasa con RDS, por ejemplo, lo digo así en español, RDS, Relational Database Service, que ahora le cambiaron el nombre porque ahora es Aurora y RDS en AWS. Em, Todo lo que ustedes levantan es on demand por defecto, o sea, que cae aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago yo? Yo cuando levanto la infraestructura, yo la levanto, yo creo una instancia, ¿ok? No la voy a crear, o si quieren la creo, pero esto lo hablamos, ¿no? Que cuando yo creo una instancia, yo, esto es on demand. Entonces, yo le doy a lanzar la instancia. Entonces, ya esto es on demand. Ya yo estoy, en el momento en que esta máquina arranca, ya yo estoy siendo cobrado en Amazon como una instancia on demand. ¿Ok? Ahora, yo, esta instancia, vamos a suponer que yo puedo, yo la voy a usar durante un año, ¿no? Y esto es una T2 micro, ¿no? Que ya vamos a hablar de los tipos de instancia, pero T2 micro, quédense con eso. Yo puedo agarrar
y puedo decir Reserve Instance y puedo comprar una reservación y puedo decir Instance Type, a ver si consigo la T2 Micro, acá está, y digo, yo la voy a tener por 12 meses. Y recuerden que hablamos que cuando yo reservo puedo no pagar upfront, quiere decir que no puedo pagar por adelantado, perdón, parcial, pago la mitad o pago todo de frente. La diferencia entre estos es que son niveles de descuento. Mientras más pague, más descuento tengo. Pero, por ejemplo, normalmente finanzas, los departamentos de finanzas tienen presupuestos asignados por año. Entonces, si ya yo en un año, ya yo tengo una estimación concreta de cuánto debería gastar en infraestructura, normalmente me convendría hacer upfront, porque entonces tengo el descuento máximo de mi presupuesto. Entonces, una vez que ya yo tengo esto, yo le doy aquí a Search y él me busca si hay miren, me va a costar durante un año $59. Les digo un ejemplo, por darles un ejemplito. Yo supongamos que yo tengo un sitio web, ¿no? Ustedes tienen su propia empresa, o tienen un negocio pequeñito o lo que sea, y necesitan un sitio web. Yo sé que mi empresa tiene ese sitio web por un año, 2 años va a estar esa web arriba. Bueno, me conviene pagar los $59 de un solo golpe y me voy a ahorrar un montón versus hacerla on demand. O sea, esto no es solamente para grandes despliegues de infra, sirve también para despliegues pequeños. Ahora, otra forma que tengo es hacer saving plans. Que los saving plans es que en vez de atarme a un solo tipo de instancia, que ese es el problema de hacer reservación de instancias, es que yo tengo que elegir qué instancia voy a reservar y tiene que ser uno a uno. O sea, yo no puedo comprar una reservación sin antes lanzar una instancia. O bueno, puedo comprarle la reserva y en el momento en que em, yo levante una instancia on demand, él se va a dar cuenta, esta reservación es de esta instancia, básicamente, ¿no? Los saving plans, a diferencia, es que yo, por ejemplo, en términos de costo de S2, Elastic Cache, lo que sea, ¿cuáles son los servicios cubiertos por Saving Plan en AWS? Compute, Lambda Function y Fargate. SageMaker también, que por ahí hablaron con SageMaker. ¿Eh? Entonces, vamos a suponer que yo yo sé que voy a utilizar en un año, normalmente, por ejemplo, esto está bueno cuando ya la empresa tiene más de un año, por decir algo. Y ya yo sé que anualmente yo gasto $1000 en costos de infraestructura, por decir algo, en puro S2. Pues yo puedo comprarme un saving plan por $1000 y entonces voy a obtener un descuento de 40, no sé cuánto. Y al igual que esto, Compute Saving Plans, Fargate. Y lo bueno de esto es que no me estoy casando con un tipo de instancia. Por ejemplo, si yo hago esto, puedo utilizar T3 Micro, puedo utilizar M4, puedo utilizar C5, puedo utilizar cualquier tipo de familia, siempre y cuando no me pase de este valor para ese saving plan. Igual puedo vender más, es decir, yo puedo tener combinaciones, ustedes puedan poder jugar con estos tres, saving plans, reserve instance, sesión de mano. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que saber cuál es mi infraestructura que se comporta de la misma manera por un tiempo largo y eso lo reservo o lo meto en un saving plan. Y todo lo extra lo dejo on demand. Por ejemplo, para que sepan caso real, supongamos que yo tengo un e-commerce, ¿no? Yo tengo un e-commerce, ¿no? E-commerce. Yo no sé por qué escribo como una mierda, pero bueno, no importa. Entonces, yo sé que este e-commerce utiliza 3S2, por decir algo, y una base de datos en RDS.
Caso real, la base de datos como el culo. Pero, pero, resulta que en Black Friday, en noviembre, se dispara el consumo, ¿no? Y yo voy a tener que escalar esta instancia y voy a tener que agregar 2 instancias más, y aparte voy a tener que crear una base de datos de lectura para mantener el desempeño de la aplicación. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo me puedo meter estas 3 en un saving plan y esta la reservo. Y esto lo pago on demand. ¿Por qué? Porque el Black Friday dura, ¿qué? 3 días. Joyita le que estoy dando. Pura crème de la crème es esto. Ahora, hay otra cosa que es importante, que son los spot instances. Y los spot instance es un tipo de instancia que es on demand, pero Amazon, supongamos que Amazon tiene un servidor físico, ¿no? De 24 gigas de RAM, por decir algo. En ese 24 gigas de RAM, él va metiendo máquinas virtuales. Pero resulta que le queda un espacio libre, ¿no? Porque no hay clientes en ese momento en ese servidor. Bueno, este espacio tú lo puedes alquilar, básicamente, arrendar. Y esto es un spot instance. Si tú eliges un spot instance, lo bueno es que como estás haciendo uso de un espacio libre, Amazon te da descuento, pero tiene una desventaja, que si Amazon necesita este espacio, te va a echar, te va a quitar la instancia para poner una instancia on demand de cualquier otro cliente. Es como un tiempo prestado y no puedes saber cuándo te lo va a quitar. ¿Ok? Estos son spot instances. Esto es otra manera de reducir costos. ¿Para qué son buenos las spot instances? Por ejemplo, mismo tema de e-commerce, yo tengo esto y yo necesito un ambiente de desarrollo. Hago puras spot porque me cuestan bastante menos. Y levanto el dev environment ahí. Y como no necesito, como el problema de esto es la disponibilidad, porque te las pueden quitar, bueno, como es un ambiente de desarrollo, no necesito tenerlo 24/7 disponible como en este caso. Entonces puedo utilizar esto acá. En reserva de instancias convertible te da 66% de descuento versus on demand y te deja cambiarte de AZ. Sí, exactamente. Y ahora incluso tú puedes hacer una reservación, tú puedes reservar una instancia por un año, pero después supongamos que, vamos a suponer que tú reservaste esta base de datos, ¿no? Pero resulta que la tienes que escalar porque te quedó pequeña, porque te creció demasiado el e-commerce. Tienes muchos más clientes. Tú puedes vender la reservación. Entonces así no pierdes la plata invertida que ya pagaste. Y con esa plata puedes pagar otra reservación nueva para ese nuevo tamaño. Entonces, es una manera de por qué Amazon y los proveedores de cloud tienen este tipo de cosas? El reservar instancias, hacer saving plans. Porque ellos también tienen que ser capaces de entender cómo se distribuyen las cargas de trabajo en sus data centers. Entonces, esto le da predictibilidad de cuántos recursos necesita Amazon aprovisionar físicamente en el data center. Y eso Amazon te lo premia con descuentos, porque a ellos les conviene. Es básicamente a ellos no les conviene esto, el on demand, porque es impredecible. Esto sí. Entonces, a cambio te dan descuentos. ¿Ok? También hay otras cosas, por ejemplo, cuando uno tiene una cuenta de Amazon que gasta mucho dinero, o sea, que tiene muy buen consumo, te ofrecen descuentos para soporte, etcétera, te dan otros beneficios, ¿no? Esto no lo estoy tocando acá porque no soy experto en el área de soporte, aunque es muy importante saberlo para la certificación de Solutions Architect. No me recuerdo ahora, pero dependiendo de cuánto gastas, hay niveles de soporte de Amazon, ¿no? Y los niveles de soporte te otorgan como prioridad a la hora de resolver problemas, básicamente. Incluso no solamente resolver problemas, sino que
por ejemplo, las cuentas muy grandes te asignan gente para que te ayude a implementar los proyectos, por ejemplo, ¿no? Te dé esa consultoría, digamos. Utilizarla, bueno, sí, los spots son excelente tipo de instancia para utilizarlo como GitHub Actions Runners. Creo que también para los GitLab Runners, o sea, todo lo que sea cómputo, que lo necesites para una actividad específica, pero después lo puedas desechar rápidamente, ambientes de desarrollo, runners de pipelines de CI/CD, es perfecto caso de uso. Em, entonces, tenemos los spots, tenemos las instancias on demand, tenemos reserve instances, tenemos saving plan. Todo esto afecta S2, RDS, Elastic, todo lo que utilice cómputo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo EKS, ¿no? Que es Kubernetes, ¿ok? Kubernetes te cobra un fee por el control plane. El control plane, recuerden, son los nodos que controlan el clúster y después están los nodos, ¿no? De tu clúster. Esto es un valor fijo, pero estos señores que están acá son S2, ¿ok? Y como son S2, yo puedo hacer reserve instance, saving plans, puedo incluso meterlo en spot instances. O sea, si yo tengo cargas de trabajo que no necesitan, no importa que se muevan los pods e interrumpan el servicio temporalmente, yo puedo ponerlos en spot. ¿Ok? Hay un proyecto muy bueno hecho en Amazon que se llama Carpenter, que te permite aprovisionar. Son dos cosas. Está Carpenter, él te permite escalar, te ayuda con el autoscaling de las instancias, pero también te ayuda a optimizarlas en el sentido de que, por ejemplo, para un tipo de, vamos a hablar de los tipos de instancias, pero dependiendo de la carga te puede asignar S2 más grandes que otros y también te permite manejar pool de nodos que son spot. Y después está un proyecto que se llama Node Termination Handler. Y esto es súper importante si estoy haciendo spot, porque los spot, cuando yo levanto un spot, que Amazon quiere quitarte este espacio, él envía una señal, como un sig term, ¿no? Que es como una señal de que se va a eliminar, ¿no? No se elimina automáticamente, sino que envía una señal. El termination handler lo que hace es que cuando recibe esa señal, agarra el nodo y hace que los pods que estén allí se migren para que se pueda eliminar la instancia y que no haya tanta, o sea, que el impacto de que se pierda la instancia no sea tan grande, por ejemplo, ¿no? Esto lo hacemos en otro extremo, pero porque tengo que prepararlo, ¿no? Pero si me dan muchos likes y se suscriben y me envían besos y abrazos y me invitan a una cerveza cuando los vaya a visitar, hago el stream de Carpenter, que lo utilizo ahora justamente y que me parece una maravilla. De paso. Está el Cluster Autoscaler, que es parecido, era la primera versión, pero el Cluster Autoscaler solamente controla el scaling horizontal. Carpenter es más avanzado, digamos, ¿no? Pero podemos hacerlo. Aquí dice Camilo, Basic gratis, no tiene soporte, Developer prioridad baja, Business 1 hora de respuesta, Enterprise respuesta 24/7. Ahí está, el tema de los soportes. Gracias Camilo, gracias crack. Lo tenías más fresco que yo de verdad que... Mire, lo otro que tienen que saber, vamos con los tipos de instancias. Vamos a borrar esto porque, claro, a terminar esto, que no necesitamos. Vamos con los tipos de instancias. Miren, en Amazon, aparte de todo esto, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, vamos con ese 2 RDS es igual. Yo tengo tipo de instancias o máquinas virtuales que yo puedo crear para cada caso de uso, ¿no? Ustedes se van a ir acá, AWS EC2 Types, ¿verdad? Y le van a dar los instance types. Estos types están, estos que están acá. Vamos a ponerlo en español. De uso general,
optimizadas para informática. ¿Cómo que informática? Es CPU Compute Optimized, que es para Compute Optimized es optimizadas para cómputo, es decir, que la aplicación utiliza mucho CPU, eso es lo que significa. Memory Optimized, que es el mayor gasto que haces en memoria. Por ejemplo, un ejemplo de Compute Optimized, un servidor web. Un servidor web que tiene que atender requests de los clientes, normalmente eso es CPU bound, ¿no? Hay que procesar los requests de los clientes para responderlo, ¿no? Hay gasto en memoria, sobre todo si tengo, por ejemplo, PHP y JavaScript, si no se programan bien, pueden hacer memory leaks, pero depende del desarrollador, pero normalmente sufren más por CPU. ¿Qué tipo de carga de trabajo es memory intensive? Por ejemplo, Redis. Redis, que por cierto tengo el curso pendiente de System Design, Redis es una base de datos en memoria. Y la base de datos en memoria lo que significa es que almacena los datos en la RAM. ¿Para qué mierdas quiero yo hacer esto? Porque la RAM es bastante más rápido que el storage, el disco normal. Y esto me sirve para guardar caché o para guardar sesión de usuarios. De cómputo acelerado, esto, por ejemplo, cuando necesito cargas, no sé, procesamiento con, a ver, esto tiene GPU incluso. ¿Eh? Inteligencia artificial, por ejemplo, sería el caso de uso. Optimizadas de storage. Por ejemplo, las bases de datos se podrían beneficiar em, de este tipo de instancias, ¿no? Porque las bases de datos normales, o sea, no Redis, pero una base de datos, es decir, Postgres, sobre todo si mi base de datos necesita hacer mucha escritura, esto se llama IOPS, Input Output per Second. Si tengo que hacer mucho lectura y escritura, me conviene un tipo de instancia que tenga ese desempeño. Poca latencia en IOPS. Y así, tengo varias. Tengo estas de HPC, que es High Performance Computing, no sé qué. Se van a fijar que hay distintos tipos. Por ejemplo, de propósito general, miren, si yo pongo cómputo, dice C. C es porque es Compute Optimize. Después, ven que tiene un numerito acá, 8, 7, 6, 5, 4. C4, esto no es que explotan. Estos son generaciones. Mientras más nueva sea la generación, tiende a ser más económica porque es una generación más nueva, utiliza un procesador más nuevo y aparte es más eficiente, naturalmente. Y después tienen esta G que está acá o tienen esta GN o tienen esta I que dependiendo de ese valor, lo que quiere decir la G es que utilizan Graviton y Graviton es un procesador ARM, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de arquitectura, x86 y hay arquitectura ARM based, ¿no? Graviton es una implementación de Amazon, ¿no? Como las M4 de Mac. Esta es como la ARM de Amazon. Y las x86 son como las Intel, AMD, Intel Xeon, hay varias familias, ¿no? Entonces, esto también es de la certificación. Te dicen, ¿qué significa la... O sea, por ejemplo, normalmente van a ver acá, en el tipo de instancia, van a ver qué tipo es, si es Compute Optimized, qué generación, qué tipo de procesador tienen y el tamaño. Medium, large, extra large, es como una talla de pantalón. Dependiendo de esto, es la cantidad de virtual CPUs. Esto no son CPUs como tal, son núcleos. Y la cantidad de memoria. Y aparte te dicen
hasta cuánto ancho de banda de red es capaz de soportar. O sea, puede pasar por esa, puede procesar esa instancia, ¿no? Aparte, por ejemplo, hay instancias las más, este, las más de mayor recurso, tienen un NVMe atachado. Y esto significa que a pesar de que son de cómputo optimizado, los SSD NVMe lo que significa es que tienen un storage, o sea, está la instancia y tienen un NVMe atachado, bueno, está dentro, que los SSD son más rápidos. Así que digamos que es como está optimizada para cómputo, pero como tiene un SSD, igual lo puedo utilizar como base de datos, porque el SSD es bastante rápido. Entonces tú me dirás, ajá, Dave, ¿para qué coño de la madre me sirve a mí esto? Bueno, esto me sirve porque dependiendo de vuelta del tipo de carga de trabajo que yo tengo, yo voy a tener que elegir qué tipo de instancia. Y esto también tiene un costo. No es lo mismo, por ejemplo, em, normalmente las ARM, estas Graviton, suelen ser más baratas que las versiones x86, por ejemplo. Entonces, a mí me conviene utilizar ARM versus x86. No siempre es el caso, depende de cuál es tu carga de trabajo y el tamaño de instancia que quieras. Y también eso siempre es bueno hacer eh, pruebas de desempeño para ver cuál va mejor, ¿no? Y dependiendo porque, y lo otro es que hay servicios o algo un programa que estés corriendo que simplemente no puede correr en ARM, puede pasar, y lo tengas que de todas maneras hacerlo en un x86. ¿Ok? Pero esto es súper importante que lo aprendan. Cuándo utilizar de propósito general, cuándo utilizar cómputo, cuándo utilizar de memoria, cuál es la diferencia entre un medium y un large. ¿Ok? Aquí el tamaño importa. Un CPU 8, 16. Ahora, también hay una instancia especial que son estas que están acá, que dicen T4G, T3, y estos son un tipo de instancia que se llaman en inglés burstable, y eso significa que supongamos que este es el desempeño del CPU en una instancia normal, ¿no? En una instancia burstable, tú vas a tener vamos a suponer que esto es tiempo y esto es CPU. En las burstable hay una cosa que se llama CPU credit. Entonces, siempre y cuando tú tengas crédito, vas a tener el 100% de la capacidad de la instancia. Pero cuando ese crédito te va cayendo, se cae el desempeño del CPU. Este tipo de instancias son muy buenas para ambientes de desarrollo y suelen ser más baratas. Por ejemplo, si tengo esta T4, utiliza ARM, Graviton. Esta es Intel, creo. Intel Xeon. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mire, puedo tener, o sea, a pesar, es burstable, pero puedo tener una instancia grande burstable de 8 núcleos. Entonces, te pone una métrica acá que se llama baseline performance. O sea, al menos te va a rendir el 40% de la capacidad en comparación con una normal. Pero tienes estos créditos. Si, si yo no utilizo la instancia, supongamos que yo la apago, los créditos vuelven a crecer. Pero si yo lo empiezo a consumir, vuelve a bajar y así. Si yo me gasto todos los créditos, el performance se va a pico y deja no sirven. Por eso son buenos para desarrollo. ¿Ok? Para que sepan. Entonces, resumiendo, tengo diferentes tipos de instancias de propósito general, cómputo, memoria, disco, high performance compute, y dependiendo de la carga de trabajo, utilizo una. Aparte, tengo instancias que pueden ser ARM o x86. ¿Cómo sé yo cuándo es ARM? Porque tienen una G adelante. ¿Cuándo sé que es Intel? Porque tienen una I o tienen una I, creo. El número 876 significa la versión de la instancia. Mientras más grande el número, más nueva la versión de la instancia.
¿ok? M es de memoria, C es de cómputo, y aquí hay otra, G de no sé qué, significa historia, G storage. No tengo idea, pero ya saben. ¿Y qué más? Ah, y tengo las burstable instance que me sirven para un tipo de desempeño que no es constante en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, desarrollo. Yo puedo tener burstable instance spot y este es maximum cost saving, por ejemplo. ¿Qué más? Ah, eso es así en S2, pero también en RDS. ¿Eh? Y ven que acá tiene la nomenclatura esta DB de no sé qué. La diferencia de las instancias de base de datos versus las instancias de S2 es que normalmente el desempeño de disco es mejor. ¿Ok? Ese es. Pero también hay burstable, o sea, hay T4, T3, Memory Optimize, Compute Optimize. ¿Y ustedes cómo van a saber? Normalmente estos son solo base de datos. RDS es puro base de datos. ¿Cómo determinan acá? También depende un poco de la naturaleza de la aplicación. Si, por ejemplo, tiene muchas escrituras en el disco, seguramente una de con bastante performance de disco la van a necesitar. Si, por ejemplo, si la base de datos tiene muchos índices, los índices de una base de datos se guardan en memoria, porque como son índices, necesitan responder rápido a los queries. Voy a utilizar mucho memoria, entonces me va a convenir un tipo de memoria optimize, por ejemplo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y em, dependiendo de la base de datos, voy a pagar por la instancia, pero también por la licencia de la base de datos. Que bueno, en S2 pasa igual. Si yo tengo una S2 de Microsoft Windows Server, voy a tener que pagar la licencia de Windows, por ejemplo, ¿no? En RDS, si me busco una base de datos Oracle, por ejemplo, voy a tener que pagar por la licencia de Oracle. ¿Qué tal Graviton según tú? Funciona perfecto. La mayoría de las cosas donde yo trabajo, intentamos levantarlas primero en Graviton. Es más, de hecho, la mayoría está en Graviton. Lo único que no está en Graviton son, digamos, aplicaciones que hemos comprado de terceros que no tienen versiones compiladas para ARM. Pero siempre y cuando, eso es buena pregunta, porque siempre y cuando yo puedo hacer uso de ARM me conviene, porque es más barato. En general, tiende a ser más barato. No siempre, pero tiende a ser más barato. Si elijo una clase NRDS optimizada, ¿es redundante si mi instancia también es optimizada? O si es mejor, o sea, por ejemplo, a ver si entendí. Que yo tengo una instancia de C2 Compute Optimize y una base de datos Compute Optimize. La verdad es que acá lo que importa siempre es que tú le hagas pruebas de rendimiento para ver cómo se comporta tu aplicación, tanto en la capa de procesamiento como en la capa de datos. Entonces, puede ser que puede ser que tú te des cuenta que te sale más a cuento tener Compute Optimize en la S2, donde está tu servidor de web server, y que tu base de datos sea Memory Optimize, por ejemplo. Pero eso solamente lo descubres con el tiempo y haciendo pruebas de rendimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que se aconseja en producción, por ejemplo? ¿No? Si me preguntan a mí, Dave, ¿pero qué pasa si es un proyecto nuevo? No tengo data de cómo se comporta el usuario, no tengo data de nada. Yo puedo hacer pruebas de rendimiento. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a suponer que viene tenemos este e-commerce, ¿no? Y es nuestro primer Black Friday. No sé cómo se va a comportar la base de datos, pero yo estimo que el tráfico va a crecer un 30%. ¿Ok? Yo puedo hacer una prueba de rendimiento en un entorno de desarrollo con 30% más de request del usual y determinar qué voy a medir. Voy a medir latencia,
tiempo de respuesta, que es la latencia. Voy a medir también performance de los servidores, es consumo de CPU. Voy a medir through output, que se llama. Es como cuántos requests puedo recibir y preguntar, o sea, recibir y responder. Y de acuerdo de eso, yo puedo decir, bueno, para estas tengo instancias de propósito general, pero me he dado cuenta que para poder atender ese 30% extra, con 2 instancias más, Compute Optimize, ando bien. Y la base de datos lo soportó tal cual está el tamaño, según mis pruebas de rendimiento. Si no tengo datos de nada y tampoco he hecho pruebas, lo mejor que puedo hacer, lo mejor que ustedes pueden hacer es utilizar General Purpose, de propósito general. Mientras mejor, mientras más, por ejemplo, en bases de datos Postgres, MySQL, siempre hay versiones ARM. Entonces, ustedes directamente se van a ARM porque les va a salir más barato. Estas no las utilizan al menos que sea desarrollo. T3 y T4 no se utilizan en producción. Entonces, ustedes arrancan con General Purpose y después con el tiempo se van a dar cuenta qué instancia se les desempeña mejor. Pero ¿qué puede usar para simular ese 30%? No, DDoS no. Le haces una prueba de rendimiento. Por ejemplo, Grafana K6, Python Load Testing, Loctus. Con esto se hace. Este utiliza JavaScript y este utiliza Python, por ejemplo. Y con estos pueden hacer pruebas de rendimiento. Entonces, lo que hacen ustedes es simular el comportamiento del usuario. Este no lo he probado, la verdad. Lo bueno es que se puede utilizar desde Kubernetes, es bastante más moderno. Claro. Antes de terminar, los voy a dejar con 2 herramientas una muy interesante. Hay 2 que tienen que saber. Una es esta. Esto es una tool que te permite comparar tipos de instancias versus precio. Lo voy a colocar también en el Discord para que. Y básicamente lo que me permite es, por ejemplo, yo quiero comparar cuánto me cuesta 2 instancias. Por ejemplo, miren esto. Estos son 2 tipos de instancias, Compute Optimize, que tienen el misma cantidad de memoria, misma cantidad de virtual CPU, pero fíjense que uno es una versión 5 y el otro es una versión 8. Ya aquí tienen una diferencia, que es que en performance tiene mayor desempeño de red la versión nueva, pero cuesta un pelín más. Ahora, miren cómo es el valor on demand versus el valor reservado. Casi la mitad. Un 60% de descuento, un 40% de descuento. Y el tamaño spot es un 30% del valor. Lo bueno es que están todas acá. Entonces puedo, por ejemplo, puedo comparar T4 extra large con C4 extra large. Digo, compare, por ejemplo, ¿no? Dice, el T4, por ejemplo, tiene 16 GB, tiene el doble, ¿ve? Y es más barato que esta Compute Optimize. Pero ¿qué pasa? Que esto no es un performance constante, no me sirve para producción. Esta sí, pero ves la diferencia en el costo. Y pues no está, bueno, no está para Windows, pero sí está como spot, ¿ves? Y también en las reducciones como. Entonces, esta herramientita es muy buena. La otra es AWS Cost Calculator.
que acá el price, bueno, se llama Price Calculator, que acá yo puedo hacer las estimaciones. Esto es muy bueno cuando ustedes están trabajando en proyectos, ustedes esto les sirve para, para hacer una primera estimación. Por ejemplo, lo primero que ustedes estiman es la región. Amazon tiene la particularidad de que los costos son diferentes por región. No es lo mismo desplegar en Estados Unidos que desplegar en Europa, o en Asia, o en Latinoamérica. Que por cierto, van a abrir un data center de Amazon en Chile. Así que bien ahí. Entonces, ustedes colocan en la región donde ustedes piensan desplegar y ustedes, por ejemplo, dicen RDS, ¿no? Entonces te dice Amazon RDS de Oracle, Amazon RDS de MariaDB, de Postgres. Vamos a utilizar Postgres, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuántos nodos quiero? Uno solo. ¿Qué tipo de instancia? Quiero este. Entonces dice, ¿quieres hacer multi-AZ o single AC? Normalmente en producción es multi-AZ, ¿no? Porque quiero redundancia. Em, entonces dice, lo vas a utilizar on demand only, ¿no? O, miren, vamos a hacer on demand 24/7, ¿no? Y el storage ponemos 1 tera. Do you plan running extended support? No. Entonces le doy save and add service. Entonces, vamos a agregar otro. Vamos a decir ahora Postgres, igual Postgres, un nodo, ya que puedo ir agregando. Por ejemplo, vamos a suponer que ese era de producción, pero ahora la que voy a agregar es de desarrollo. Entonces, yo necesito horas al día, solo 8 horas al día. Y necesito single AZ, porque como es desarrollo, no necesito multi-AC. Y on demand también porque soy tonto. Y no necesito proxy. Y no necesito 1 tera, sino que necesito 300 gigas. Claro. No necesito extend. eh, Save y View Summary. Entonces, aquí está. Le hace como que, miren, esta de producción, esta de desarrollo, esta es la de desarrollo, que esta podemos ponerle, le podemos a ver TV desarrollo. No se le puede cambiar el nombre. Bueno, no importa. Ah, bueno, pero queda aquí, ¿no? Y esta es producción. ¿Ves? La diferencia, ¿no? Entonces, esto ustedes agarran y lo exportan. Y esto es lo que le entregan ustedes a finanzas. ¿No? Le dicen, no, esto es lo que necesitamos para la nueva base de datos del proyecto X. Esto es lo que te va a costar al año estas dos bases de datos. Entonces, claro, esto es porque es on demand. ¿Ok? Entonces ahí tienen estas dos, el calculator de Amazon y este Amazon eh, Vantage Coso. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Así que espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido algo. Recuerden que si les gusta esta clase de streams, like, suscribirse si no están suscritos, unirse al Discord si no están en el Discord, para que puedan seguir haciendo preguntas. Los leo y me marcho.